partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Tiza de Punilla. En esta tarde ya fría, ya de noche, ya, bueno, nos despedimos. Nos vamos despidiendo del otoño lentamente con estos frescos. Tendremos algunos días con un poquito más de calor, pero ya vamos entrando a la escuela. Quienes tenemos que ingresar temprano, no sé, ¿usted ingresa temprano? A la tarde, turno tarde. Bueno, entonces no, bueno, pero saldrá medio de noche. Claro. Vamos ingresando, saliendo de nuestras instituciones escolares como los románticos en la noche. Sí, exactamente, entramos de noche. Bueno, voy a decir un dicho, pero no, es muy ordinario. Lo voy a dejar. Después se los comento acá entre nosotros, pero temprano, ¿sí? Claro. Vamos bien temprano, allí con nuestros chicos y chicas, con las almohadas pegadas, con las capuchas puestas, los que tienen sus uniformes u otras vestimentas para abrigarse, porque, bueno, van así como fantasmas románticos o en la entrada o en la salida. Así es, seguimos transitando la escuela. Muchas cosas en estos días, mucha información que se va generando, cosas que siguen sucediendo, porque ustedes saben, seguramente saben, que esta cuestión de las amenazas en los baños continúan sucediendo en las escuelas de Villa Carlos Paz. Así es. Continúan peregrinando los directores y directoras a hacer sus denuncias y continúan todos los recorridos por distintos estamentos e instituciones que, bueno, comienzan a involucrarse con la escuela en situaciones que quizás uno esperaría, porque la interinstitucionalidad no es algo que esté intrínsecamente mal, pero uno esperaría hacerlo en otras circunstancias, con otras perspectivas de talleres, de involucramientos para otros aprendizajes, pero no es así. Tiene que ver con estas situaciones violentas, con estas perspectivas que nos hablan de otras violencias, porque tampoco hay que pensar que esto no está hermanado, no está de la mano con otras violencias que suceden en muchos ámbitos adultos. Tuvimos bueno, voy a presentar primero porque somos como un montón. Moni Bramajo, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hermosa tarde. Muy bien. Y por allá está María Rosa Jara, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Una noche que se perfila fresquita, pero bueno, ya vamos camino hacia el invierno.
Así es, vamos hacia el invierno, Hacia estamos allá más vamos. cerca. Ah. Y está Celso Córdoba por acá. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Lo veo Bien, que bien. está estrenando cosas, qué lindo, Regalo, qué bueno. sí. Muy bien, bueno, después nos va a hacer una reseña. Una reseña literaria. Claro, Bueno. exactamente. Y hoy nos va a acompañar por un ratito Juan Bustos, docente de la Escuela Bernabé Fernández, pero él se va a quedar un rato, vamos a conversar en profundidad, pero ya está aquí en la mesa y también le damos las gracias por venir, las gracias por estar y la bienvenida. Muchas gracias. Y por supuesto, Jorge Boido, que nos acompaña desde Villanos Radio en esta tarde de vivo en la Tiza de Punilla. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿escuchan ese? Perfecto, Sí. lo Bueno, escuchamos perfecto. Bien, andamos bien. Les aviso, ya tenemos ahí el primer entrevistado en línea. Perfecto. Bueno, tenemos un tema que nos pareció interesante porque es un tema que hemos tocado muchas veces en la Tiza de Punilla y que tiene que ver con las escuelas técnicas. Hemos, hablado de la situación de la escuela técnica y de sus reclamos por un presupuesto que se fue diluyendo hasta dejar a esas instituciones que tienen muchos estudiantes que recorren sus aulas en un estado verdaderamente alarmante. Y hace pocos días se conoció una noticia relacionada con el presupuesto que la provincia de Córdoba destina a las escuelas de esa modalidad. Y con un tono verdaderamente celebrativo, por decir alguna cosa, en cuanto al logro de obras e inversiones para las escuelas técnicas. Pero queríamos saber un poco más acerca de, si es posible empatar esta inversión con la situación en que las escuelas técnicas se encuentran. Y para eso estamos ya en comunicación con el ingeniero Domingo Aringoli, que fue responsable de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Ingeniero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Igualmente un gusto escucharlo. Y este tema que hoy nos convoca, por un lado, esta situación de la que hemos conversado varias veces por aquí por la radio, y en este momento una inversión. ¿Cuál es su mirada sobre este tema? Bueno, yo, una sola aclaración, yo fui director general durante 12 años, desde el año 2007 al 2019. Sí. Después, me retiré. Está muy bien. Mi mirada viene siendo, vos dijiste recién, si se logra empatar. La verdad que está buena la comparación. Habría que hacer un poquito de historia. Desde del 2018, yo estaba en funciones todavía, la Ley de Educación Técnica, la 26058, determina que hay que disponer fondos del presupuesto nacional para las escuelas técnicas. Pero desde el 2018 en adelante se viene como retaseando y no cumpliendo esa ley con los fondos que corresponden. No era tan grave hasta el 2023, pero cuando en el 2024 entra el gobierno de Javier Milei, con una pequeña trampita, dijeron, en el 2024 vamos a mandar los mismos fondos que mandamos en el 2023, con la diferencia de que con un golpe inflacionario de más del 100%, esa plata se diluyó, pero de cualquier manera las provincias recibieron algo de fondos desde Nación. En el 2025 el gobierno nacional mantuvo la misma cifra, con lo cual otra vez se volvió a diluir, y en el 2026 directamente el presupuesto 2026 dice 0 pesos. No se va a cumplir el financiamiento que marca la ley. Que por cierto, para que tengamos una idea, cuánta plata le correspondería a Córdoba de acuerdo a lo que dice la ley, no sean tantos números, 12 millones de dólares. ¿No? Debería mandar
el de 2016, no contemos los 2 años que ya pasaron, por este año $12 millones, manda 0 pesos. Bueno, los gobernadores, entre ellos Martín Yayora, deciden, algunos gobernadores deciden, bueno, si Nación no nos manda, vamos a tener que hacer algo nosotros porque las escuelas técnicas requieren fondos. No es como una escuela común, un bachiller, que con un aula, un pizarrón, unos bancos y una calefacción en el invierno se puede dar clase perfectamente. Las escuelas técnicas tienen talleres, laboratorios, prácticas profesionalizantes, insumos, maquinarias que se rompen, maquinarias que se ponen obsoletas. Por lo tanto, hace falta ese fondo. La pregunta inicial, ¿se logra empatar? No se logra empatar. Yayora destina 2.000 pesos, que sería más o menos, pongamos $1,5 millones, que sería el 10% de lo que le tocaría, pero es cierto que es 5 veces más de lo que le mandó el año pasado el gobierno nacional. Así que hay un beneficio. Hay 300 instituciones que están a la expectativa, entre las secundarias y las de superiores técnicas, que están esperando a ver cómo se va a materializar este fondo, que no va a ser para infraestructura, entiendo, es para funcionamiento, para equipamiento, para insumos, porque infraestructura se maneja por otro lado y verdaderamente, bueno, el gobierno provincial viene ya desde la época de Charetti, de la Sota y ahora de Yayora, construyendo escuelas y reparando las que están construidas mal o bien. No estoy muy al tanto de esa situación, pero va por otro lado, va por otro fondo y es responsabilidad de la provincia. Lo que pasó ayer, entiendo que te referías a eso recién, lo que le anunció el gobernador Yayora ayer en San Francisco. Así es. Se refiere a suplir en parte lo que por ley nacional le corresponde a las escuelas técnicas. Más o menos intenté hacer un resumen de cuál es la situación. Está clarísimo, o sea, es, digamos, una partecita, una parte mínima que de todas maneras de alguna forma lo está cumpliendo la provincia con ese papel, digamos, de alguna forma sostener con algo para que el derrumbe no sea completo, no sea total. Exactamente, porque si vamos a mirarlo, desde el año 2005 que está esta ley, hace 20 años, entonces la parte de yo le digo infraestructura tecnológica, equipamiento, insumos, maquinaria, capacitación docente, olimpiadas, corresponde que se hace con esa plata que dice la ley nacional que debe venir de Nación. Entonces, bueno, pasó en Santa Fe, pasó en Corrientes, 3-4 provincias más, y ahora Córdoba decide, dispone, aparte de los sueldos docentes, aparte de la infraestructura, los edificios, las reparaciones, suplir con esta parte para las escuelas. Si lo miramos desde el punto de vista de lo que le tocaría, no es mucho, pero si lo miramos desde que hace 3 años que las escuelas no están recibiendo nada, y los otros 3 años anteriores a estos 3 años, o 2 años y medio, 29 meses de gobierno lleva este gobierno, y 3 años anteriores venía medio flaco el tema, son ya 6 años que las escuelas están sintiendo, las máquinas se rompen, las computadoras se ponen viejas, los insumos se gastan, las herramientas menores se rompen. En el caso de las escuelas agrotécnicas, que por cierto Córdoba tiene muchas, de las 300 instituciones que estoy haciendo referencia, hay 80 que son escuelas de producción agropecuaria. Solamente de esas 80, 18 son privadas, pero 62 son de gestión estatal, entonces hay que sostenerla, los animales, la comida, las instalaciones, y bueno, se hizo difícil.
hace muy difícil. De cualquier manera, es bienvenido, por lo menos desde mi punto de vista. Yo soy de ahí bastante crítico en algunas acciones que se están llevando adelante hacia la educación técnica de Córdoba, pero en este caso tengo que decir, es obviamente una muy buena acción, y que de acuerdo a como la escuela viene reclamando, a lo mejor esto habría que haberlo hecho antes, ¿no? Ya en 94 el presupuesto se estaba cumpliendo. Sí, la verdad que ha sido clarísimo el desarrollo de la cuestión y el poner esto que decimos, ¿no? Bueno, la falta es tan grande que en esta distribución o en este acercar algo para que no se decaiga del todo, bueno, ese algo habrá que ver de qué manera efectivamente llega y para qué a las distintas instituciones, pero de ninguna manera está supliendo, de ninguna manera suple todo lo que hace falta. No, por supuesto. El tema de la hora es cómo se materializa, por supuesto. Ya ahí yo no estoy al tanto. Claro. Tengo que preguntar al Ministerio, a las autoridades, cómo van a hacer para llegar esto a las escuelas. No es fácil, es un tema que, bueno, Nación lo resolvió en su momento con una cuenta bancaria que a través de un sistema que se llama Red, y que estaba a nombre del director de cada institución. Te mandaban una parte de la plata que era para determinadas cuestiones, vos tenías que rendir y después te daban otra parte. Eso más o menos funcionaba hasta el 2017, 2018, y incluso hasta el 2023. Funcionó con menos fondos, pero funcionó. Ahora sí, hay que ver cómo se materializa. De cualquier manera, yo creo, ya he visto, vengo siguiendo todo el derrotero de Horacio Ferreira, del ministro por las escuelas desde ayer, anteayer y ahora. Están entregando computadoras en las escuelas técnicas, por lo menos lo que vi en las publicidades, y eso va a ir descontándose, obviamente, entiendo yo, o será otro programa, no lo tengo muy claro, pero digamos que es una forma de ir entregando infraestructura tecnológica en las escuelas. Ahora, con computadoras solo no resolvemos, ¿no? Las escuelas tienen falencias técnicas muy importantes, porque las se rompen. Y los chicos, si no están con las manos en la máquina, en el taller, con las manos en la herramienta, no se aprende realmente. Tal cual. Sí, tiene, digamos, la práctica de enseñanza es absolutamente distinta, necesita de toda la cuestión material, de las materialidades, totalmente. Y además son... De cualquier manera... Sí. No, discúlpame, te iba a decir, aprovechando que me da esta oportunidad, debería ser más con la Nación. Domingo se le pierde un poquito la voz. No sé si usted está caminando. A ver ahora. No, estoy sentado. Lo que pasa es que acá yo vivo en la Sierra Chica. ¿Me escuchas? Ahí un poquito mejor. Sí, ahí vamos. Disculpa. Estoy quietito, ¿no? Porque sé que pasa eso. Mejor. Estaba diciendo que yo hoy miraba un video del año 2018 donde me tocó ir a una muestra de una escuela, la Escuela Técnica de Villa Rosario, el 55, y en el discursito que daba al inicio yo le decía a todos los estudiantes y a los docentes, no debemos dejar que ocurra lo que pasó en la década del 90, que nos cerraron las escuelas técnicas. Y parecía que eso no iba a ocurrir nunca más porque teníamos una ley, tenemos plata, tenemos todo, y mira vos lo que pasa en este momento está ocurriendo. Por asfixia, no cerraron las escuelas técnicas, pero no le mandan plata, que es más o menos lo mismo como hacer que cierren. Parece mentira. Por eso digo, hay que ser contundente con la Nación, y esta actitud del gobierno de Córdoba, la verdad, es muy buena, porque por más que es poco, o es una parte de lo que corresponde, por lo menos está la voluntad, y se muestra la voluntad de ayudar a resolver la cuestión. En cambio a Nación no le importa nada y no manda nada. Ni siquiera se puede llegar a reclamar.
Tal cual. Así es. Yo quería, bueno, me gustó la comparación que hizo con los años 90. En aquellos años, yo lo recuerdo, se desmantelaron directamente las escuelas técnicas, los talleres, quedó casi que nada. Y hubo después todo un proceso, ¿no es cierto?, de reconstrucción, cuando el Estado nuevamente se vuelve a hacer presente. Y yo pensaba, ¿no?, que la escuela técnica de alguna manera nos está hablando la importancia que se le da de un modelo, de un proyecto de país, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Está claro que esta política actual de la nación no piensa en la industria nacional, no piensa en las pymes. Las pymes son de nuestro país, sobre todo de la región centro, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y hasta Mendoza, generan el 80% de la fuerza laboral. Y hoy por hoy están trabajando al 40% de la capacidad instalada y están echando gente. Y esas pymes nacieron de escuelas técnicas de la década del 40, del 50, del 60, del 70 y hasta del 80. Pero bueno, la política actual de nación dice, no me importa, quiero traer todo importado, entonces, ¿para qué voy a tener escuelas técnicas si no voy a tener industria? Ya sabemos cómo termina esto, no va a pasar, pero hay que sufrir durante 2, 3, 4 años y esperemos que no sean más años. En la década de los 90 fueron 10 años, es terrible. Volver la otra situación, porque tiene que volver, porque hay 45 millones de habitantes que tienen que vivir de la industria nacional y no todos van a poder vivir del campo, de la energía y de la minería, eso está clarito. Pero bueno, hay que sobrepasarlo esta situación. Así es. Lamentablemente, ¿no? Domingo, le agradecemos muchísimo su participación en la Tiza de Punilla, muy claro, bueno, también la perspectiva histórica, así que muchísimas gracias. Hasta pronto. No, muchas gracias a ustedes por preocuparse por este tema y ya saben, a disposición para cuando quieran. Gracias. Bueno, muy bien. El ingeniero Domingo Aringoli, que ha ocupado un lugar importante dentro de este estamento relacionado con las escuelas técnicas. Escuelas técnicas que también han significado muchas veces como una cucarda, digamos, o sea, el tener una cantidad de escuelas técnicas con una variedad, con a lo mejor una distinción en las distintas zonas productivas del país. Bueno, estaban adaptadas también o tenían en cuenta aquello que formaba parte de la producción de distintas zonas de la Argentina para que las escuelas técnicas cumplieran con esa enseñanza particular, especial. Bueno, yo creo que adelante, Moni, es tan clara por allí un plan de desmantelamiento, es tan evidente. Y qué impotencia, ¿no? Porque tremendo. Es una impotencia tremenda pensando que ayer fue la cuarta marcha universitaria, donde fue más gente que la primera vez, que la segunda marcha, que la tercera, donde hay la justicia dio la razón y donde el Ejecutivo no paga. Entonces la gente se reúne, la gente se manifiesta, marcha, muestra su descontento cada vez más masivo, y sin embargo esta impotencia que sentimos que hace caso omiso a todo, ¿no? Y este desmantelamiento realmente es muy preocupante. Y bueno, creo que hemos encadenado, sin querer, los temas que bueno, quizás un poco por eso digo que es tan evidente que hay cosas que van sucediendo y en distintos lugares, en distintos espacios, pero como una especie de hilo conductor de lo que vemos que o veíamos que funcionaba, que estaba bien, que tenía realmente, que creaba sentido, que significaba para la gente de una zona, de una región, y de repente, bueno, se diluye, queda allí como en una especie de limbo, sin una respuesta. Y estamos con un docente,
un docente de un taller de lutería, que a mí me gustaría que Juan Bustos, que nos acompaña en este momento, nos cuente un poquito para quienes a lo mejor no lo conocen del todo, yo por ejemplo, qué es un taller, no, sí sé, pero porque lo leí, qué es un taller de lutería, qué es la lutería en primer lugar. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. Antes, agradecer de haber llegado temprano y por haber escuchado esta entrevista que le hicieron al ingeniero, porque está, como decís, está totalmente relacionado con este taller que se ha cerrado. Y en lo particular, en lo personal, me tocó muy de fondo porque yo fui alumno de escuela técnica en los años 90 y sufrí el cierre de las escuelas. No recuerdo el gobernador, Mestre. Yo y mi hermano fuimos... sufrimos ese cierre, la número 4, recuerdo, la número 2, la número 7, que es la escuela de aviación. Eran increíbles las escuelas. Increíbles, tal cual. Para formar oficios, para trabajar en fábricas, algo que yo después hice de trabajar en Fiat. Es muy triste. Y bueno, me parece que nos ha tocado un poco a nosotros también esto que creo que está hecho a propósito, ¿no? Un taller de lutería es un taller donde se fabrican o se reparan instrumentos de música. Esto se nos ocurrió en algún momento, allá por el año 2017, a falta de insumos en la escuela, así como lo tiene el área de música, también lo de tecnología y educación física. Entonces, como siempre, los docentes tratamos de abastecernos de alguna manera. Se nos ocurrió hacer un taller de lutería y fabricar instrumentos de música. En principio, el primer objetivo siempre fue abastecer el aula, tener 30 instrumentos de música, cosa que los chicos puedan tener uno cada uno en el aula, que es mucho más fácil para el docente poder dar los contenidos que nos bajan desde educación. La escuela en 2 años pudo cumplir con ese objetivo y superarlo. Hoy en día tiene 400 instrumentos de música en el aula de música. Como siguiente objetivo fue que los mismos alumnos se llevaran ese instrumento a su casa, ya que en el censo que hicimos en la escuela, la mayoría no tenía instrumentos de música en casa. Nos parecía muy importante. No solamente para poder seguir la currícula de la escuela y poder estudiar, sino también para que ese instrumento esté en casa y los más chiquitos, los hermanos o los mismos padres, tengan acceso a un instrumento de música. Lo importante para nosotros, eso es lo muy importante para nosotros. Como nos quedaba un espacio, el siguiente objetivo fue empezar a abastecer algunas escuelas públicas de esos instrumentos que nos proveen del material, nosotros les fabricamos el instrumento y se los entregamos. Lo pudimos hacer, no como nos hubiera gustado, nos encantaría poder llevar 30 instrumentos a cada escuela pública de la zona, e incluso en Altagracia, en Río Ceballos, sé que también se han llevado algunos instrumentos. Por cuestiones de horarios, porque lleva mucha carga horaria el taller, y también por el tema de los insumos, que son muy caros. Siempre nos costó mucho juntar el dinero para eso. Pero se pudo hacer. 10 escuelas públicas, 12 escuelas públicas. No recuerdo bien, no tengo bien la lista en mi cabeza, pero sé que el Jardincito Sarmiento del lado de la escuela se llevó instrumentos de música, la escuela Sarmiento de Tanti, una escuela de Altagracia, Río Ceballos. Se entregaron los últimos instrumentos que quedaban terminados a inspección el año pasado para que se entregaran a las escuelas que más lo necesitaban. Lo último año 2023, diciembre, el taller se cierra. Por falta de presupuesto, yo no recuerdo que me hayan dicho eso, pero se cerró. Creemos que fue por eso. Y desde entonces lo estamos pidiendo nuevamente. Vamos así como a desmenuzar la cuestión como para que quien escuche comprenda con claridad. Cuando hablamos de instrumentos, ¿cuáles por ejemplo pueden fabricar los chicos y Nosotros las chicas? empezamos haciendo shakers, que es un instrumento africano, que se construye con una calabaza y se teje alrededor, en vez de hacerse con semillas, pues son semillas muy caras, entonces se hace con cuantas bolitas. Y el segundo instrumento que empezamos a fabricar es un metalofón. El metalofón es un instrumento muy importante de percusión porque podemos hacer armonía, ritmo, melodía en el mismo instrumento, entonces es muy fácil dar la currícula de la escuela, lo que baja en educación.
Así que esos son los dos instrumentos que Bien. en principio estamos... Y los materiales, entonces, recién nombraste la calabaza, las cuentas, el tejido, digamos. Claro. Y para el xilófono, para el metalófono, perdón, es maderas, que muchos papás carpinteros de la misma escuela nos donaban por ahí las maderas, incluso para cepillarlas y todo eso. Los chicos la cortan, la marcan, la trazan, la cortan. Una matriz que tenemos en la escuela que se construyó para poder armar esa mueble, le decimos nosotros, placas de metal, donde son cortadas con exactitud para que tengan la afinación exacta. Y bueno, pintura en general, poder aprender a clavar, a cortar. Bien. Eso es el metalófono. O sea que había toda una tarea, este taller tenía toda una tarea de precisión, no solamente desde lo material de cortar, de encolar, de demás, sino también toda una cuestión relacionada con la afinación, con la cuestión más precisa y concreta de lo musical. Claro, ¿verdad? por supuesto. Bien, para que no piensen en un taller en el que simplemente se cortaban un par de maderas y se hacía un toc. El instrumento, bajo mi supervisión, bien. Incluso los chicos de sexto grado, que son los que hacen el metalofón, manejan una máquina que es una perforadora de banco, con mi supervisión y con los elementos de seguridad correspondientes. Siempre con supervisión del director también. Aprendí los chicos a hacer todo, en conjunto con las materias comunes, ¿no? Matemática sobre todo, porque está ligado a la medición, trabajar con milímetros, con ciencias, la historia del instrumento también se daba en las materias, las medidas de seguridad y higiene de un taller, porque, no sé, la otra vez me preguntaba una persona, pero ¿cómo un taller? No, un taller. La escuela tiene un taller. Un taller con un tablero de herramientas, con máquinas, con las cintas, las fajas de seguridad, donde tengo que cruzar y donde no puedo cruzar, porque puede ser peligroso, con elementos de seguridad, con morsas, con bancos de trabajo. Es un taller. Un taller que no estaba, ¿no? Un taller que nació nos dieron de la la nada. afectación, nos dijeron, acá está el proyecto, pero no había un solo lugar físico para hacerlo en la escuela. Así que agarramos el sótano, lo volteamos paredes, revocamos con el portero de la escuela, se pintó, se hizo la electricidad, se soldó, un papá nos ayudó a soldar todo, y bueno, eso se armó. En este momento el taller está armado totalmente para poder seguir con eso. Juan, para que la comunidad sepa también, ¿no? Si bien esto viene desde el año 2017, tu trabajo particular, porque no todos los profes de música tienen esta habilidad y estas ganas, la comunidad aceptó de entrada este proyecto, lo aprobó, lo avaló, colaboró. Y el Ministerio de Educación te da una afectación para que vos puedas trabajar esa carga horaria hasta el año 2023. Después tengo entendido que, bueno, quedó ahí en suspenso y todavía estamos esperando. Pero yo quiero que la comunidad sepa que todas las familias, toda la comunidad educativa de la Escuela Bernabé Fernández, del barrio, es un taller que realmente en todos los actos, en todos los momentos, se lucían de una manera los estudiantes, y no era algo así al pasar, fue algo sostenido durante muchísimos años. Una belleza verlos, el trabajo, como él dijo, no solo del profe, sino de todo el resto de los docentes, del equipo directivo, de las familias y de los estudiantes en primer lugar. Así que, bueno, creo que tenemos que hacer fuerza todos para que esto se difunda, para que esto salga de una vez por todas. Hay cuestiones administrativas que por ahí cuando cambian las gestiones... Sí, igual se vienen tomando como su tiempo, ¿no? Sí, para sí, se decidir. están tomando su tiempo. Cuando en otras cosas no... Está bastante rápido. Sí, todo. no nos piden opinión en otras cosas y se mandan. En otras cosas hay un aceleramiento. Claro. No te preguntan cómo lo vas a pagar. No, al contrario. Y Juan, vos estás trabajando en este momento como profesor de música en la institución o en otra institución. Yo soy titular en la Escuela Sarmiento de Tanti, una hermosa escuela, y estoy haciendo unas horitas en la Bernabé. Pero no, el taller está cerrado. No el taller está cerrado, quedó con todo ahí adentro, y no existe, digamos, la subvención para continuar con el proyecto. Claro, exactamente, sí.
Pues sabés que me hace pensar mucho todo este caso cuando... No sé si en realidad esto que le decía al ingeniero de empatar cosas, bueno, no sé si tienen una relación directa, pero cuando hablamos, por ejemplo, de qué hacer con los celulares de los chicos, los especialistas que dicen, la escuché el otro día a la licenciada Liliana González diciendo eso, específicamente diciendo, bueno, usted le va a sacar el celular, pero tiene que darle algo. Tiene que haber algo que, de alguna manera, reemplace, o sea, una oportunidad para hacer otra cosa. O sea, no es directo, no es que le quito y le digo, no, bueno, ya está listo, anda, fíjate, anda, no es anda, fíjate, sino algo que venga a, bueno, brindar, a reemplazar, a abrir la curiosidad, a invitar a ese niño, esa niña, ese chico, esa chica a veamos esto, de qué se trata. ¿Y qué propuesta esta con tanto contenido, o sea, de tanto significado? Porque la música, creo yo, que quizás es una de las artes, primero por su universalidad, por su capacidad para que todos resonemos de alguna forma, pero por otra parte esta otra cuestión manual de la precisión, del corte, de aprender ciertas cosas que pueden servir para algo más en la vida. O sea, puedo encontrar una vocación en esto de ponerme, de ver cómo hacer, o sea, cuánto que tiene y cómo puede ser que podamos abandonarlo de esta manera tan desaprovechar Mira, liberal, decir, bueno, listo, no hay... Yo te puedo contar que esto surgió sin querer, porque yo soy profesor de música. Uh-huh. No, si bien fui a una escuela técnica y entiendo de todo esto, pero claro, yo veía eso, no tengo instrumento para los chicos. Uno anda con su guitarra o con sus poquitos instrumentos de escuela en la escuela, y surgió sin querer. Lo que te puedo contar con respecto a lo que me decía el celular, en las escuelas primarias por lo general los chicos no tienen celular, uh-huh, pero primer ciclo no participa de este taller. Bueno, en el último momento sí le habíamos agregado, porque la escuela tiene una huerta y la calabaza, habíamos conseguido las semillas para poder abastecernos de esa materia prima que es bastante costosa porque viene del norte, ¿no? Pero me mandaban los chicos que por ahí no se podían concentrar. Ajá, claro, o que se portaban mal en el aula. Yo me los llevaba al taller y cuando entraron al taller, algo que no conocían, uh-huh, con un asombro tan grande, y me decían, profe, yo quiero estar toda la vida acá. Era una cosa impresionante. Incluso cuando yo voy caminando por el pasillo para ir hasta el sótano, con los chicos, van asomándose por las aulas para ver si hay un lugarcito, porque quieren estar ahí. Todos quieren estar. No hay uno que no quiera estar. Lo que veíamos con la señora, que lo conté en otras radios, es que el día que les toca el taller, teníamos asistencia perfecta. Todos quieren estar ahí. Y con esto que me decís del oficio o del futuro, bueno, teníamos un tipo, no digo convenio, pero sí algunos arreglos con esta escuela privada que tenemos, el Cristo, uh-huh, donde la escuela, y visitaba a los chicos de sexto grado, visitaban la escuela, y ahí veían ellos la similitud, porque en el Cristo tienen esas mesas octogonales con las morsas, uh-huh, y muy parecido a lo que se armó en el taller de la escuela. Uh-huh. Incluso muchos chicos eligieron ir al Cristo por el taller. Y te puedo contar una anécdota que me pasó hace poquito, que fui a llevar, uh-huh, mi auto a un taller y me encontré con un exalumno de la escuela que estaba a punto de recibirse en el Cristo y estaba haciendo una pasantía justo en ese taller. Y bueno, me dijo eso, que eligió el Cristo por la escuela. Así que, bueno, más que un orgullo para mí. Y bueno, yo lo tomé un poco por ese lado técnico, porque yo lo hice cuando, uh-huh, era adolescente. Me acuerdo que la directora que estaba antes, María Elena, me retaba, me decía, Juan, no te olvides que no somos una escuela técnica nosotros, ¿eh? Pero bueno, uno le dio también un poco esa orientación, porque lo manual a los chicos les encanta, y esto, ¿no? De poder orientarlos un poco y ver que el oficio es una herramienta muy importante. Y hoy en día lo manual nos trae muchas dificultades, porque hay toda una cuestión relacionada con la escritura y la motricidad fina y etcétera, un problema verdaderamente serio que tiene que ver con la falta de trabajo manual. O sea,
no tendrán celular, pero los ven ahí, pero algún acceso hay por un lado, por el otro, y la tecnología nos ha dejado como sin brazos y sin estas posibilidades. Ni que hablar de la cuestión de la imaginación, de imaginar cómo quedará ese instrumento que estoy diseñando, que estoy fabricando, que estoy creando. Bueno, toda esa proyección. Te voy a hacer una pregunta, pero ¿de cuánta plata estamos hablando? Es un sueldo docente. Bueno, mínimo. Ni hablar. Nunca nos dieron un material. Un cargo de 12 horas. Un cargo de 12 horas. Nunca, los materiales los adquirimos nosotros de cooperadora, colaboración de los padres, venta en alguna fiesta de comida, o hacemos alguna matinés porque hay que comprar algún combo de materiales. Lo bueno que esto, como es progresivo, entonces podemos ir comprando durante el año y se va juntando. Nunca nos dieron un centavo. Sí nos ha ayudado la Municipalidad de Carlos Paz en algunos momentos con algunas cosas, pero solamente hace falta un sueldo docente. Bueno, vamos a seguir insistiendo. Digo que sería maravilloso que nos pudieran aportar material, incluso Por que nos supuesto. hagan un aula, porque el sótano nos queda bastante chico, Es chico, por ahí. Totalmente. Sería maravilloso, ¿no? Que, Que diéramos un paso adelante con el taller, exactamente. Sí. Bueno, pero vamos a seguir insistiendo con el tema. Hemos visto muy movilizada también la comunidad en torno a la escuela. Sorprendido realmente por esto, porque el pedido está desde el año 2024, cuando el comienzo, está pedido desde inspección, elevarlo arriba. A lo mejor también pienso, ahora, la gente dijo, bueno, en cualquier momento vuelve, en cualquier, claro, esto es claro, no, esto cómo no va. Yo creo que no se comunicó mucho tampoco, por una cuestión de que también nosotros lo esperábamos que volviera rápido, y bueno, creo que algún papá se enteró, una mamá creo que fue que se enteró que tenía sus hijos, que se había llevado sus instrumentos a casa y ya tenía otro alumno en la escuela y preguntó, y ahí saltó esto y se armó esta pelota que bueno. Sorprendidos estábamos de la colaboración de los padres, la comunidad en sí, todo Villa Independencia está dispuesto a ayudar. Te agradecemos mucho que hayas venido y que nos acompañes. ¿Nos escuchamos un par de compases hablando de música, querido Jorge? Bueno, ¿le parece? Escuchemos ahí un tema de la banda No Te Va a Gustar, bueno. Justamente Los Villanos. A ver. Pero qué barbaridad. UPC. Defendiendo el salario de las y los docentes. Ser docente es enseñar y también aprender. Súmate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente. Continuamos en esta tarde de la Tiza de Punilla, en que hemos tenido mucha información, visitas, estos temas que realmente, bueno, de más está decir que uno no queda bien después de estas charlas. Quisiera poder, bueno, que sea más claro, que todo sea más claro, que todo, poder dar buenas noticias, buenas nuevas, buenas prácticas. Bueno, acá tenemos la buena práctica, pero resulta que la buena práctica quedó, y entonces es como que te empezás a preguntar por todo lo que haces habitualmente y todo lo que recibís, la cantidad de mensajes perfecto, y la cantidad de cosas que hay que hacer y demás, y decís, bueno, pero acá hay una contradicción flagrante. Bueno, pasemos a otra cosa, si les parece, a mis compañeros y compañeras que hoy están todos aquí en la mesa, con excepción de Jorge Morván, que le mandamos muchos saludos, pobre, ni siquiera lo mencionamos, pero que éramos muchos para dar la bienvenida, pero bueno,
una alegría que estemos todos en la mesa. Días pasados, el programa pasado, estuvimos comentando las distintas presentaciones que se están haciendo en Punilla y que tienen que ver con, la apertura de la LOM, la apertura del legajo, todo lo que hay que saber, y especialmente aquellos que van a iniciar la carrera docente para hacer su inscripción en CIDI, cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta. Pero bueno, como para seguir un poquito con el tema, conocer cómo viene esta apertura que es tan importante también para quienes quieren sumar antecedentes, es decir, tiene todas esas perspectivas. Está en comunicación con nosotros María Cecilia Zoiza, directora de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Y María Cecilia nos está escuchando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno. ¿Me escuchan a mí? Perfecto. Perfecto. Si escucha algún ruidito, María Cecilia no sale al aire, así que no se preocupe que se le escucha muy bien. Bueno, conocer un poquito cómo viene esta perspectiva de la inscripción en la carrera docente, de la inscripción del legajo para iniciar la carrera ya cuando están las titulaciones, o qué otra cosa es importante saber en este momento para los docentes, las docentes que están en este momento crucial. Bien. Primero, agradecerles la posibilidad de llegar a más colegas, así, y a gente que recién se está iniciando, docentes nobles, que necesitan toda la información, porque a veces en la formación docente es escaso el baño de realidad que es necesario. La verdad que viene muy bien, la convocatoria abrió el 27 de abril, está cerrando el próximo domingo 17 de mayo. Es importante, sobre todo para los docentes nobles, aclarar que la inscripción debe hacerse una vez al año, o sea que se inscribieron el año pasado, lo mismo deben renovar inscripción, lo que no tienen que volver a hacer es cargar toda la documentación que ya hubieran subido al sistema. Cosas importantes para aclarar, y para ser breve. Primero, hace muchos años que no se cobra tasa, porque es una pregunta que hacen reiteradamente. No existe más el número de legajo, el número de legajo del DNI. Por otra parte, el registro del título no tiene un número como tenía cuando nosotros que tenemos algunos años más nos inscribimos, sino que simplemente aparece ya cargado en los antecedentes que pueden todo el año en Junta de Clasificación Secundaria revisar antecedentes. ¿Qué significa apertura de legajo, como le decimos nosotros cada año? Significa inscribirnos en 3 escuelas secundarias o de modalidades y hasta en 5 PIT, y dentro de esas escuelas hasta 5 espacios curriculares, según el alcance que tenga mi título para esos espacios curriculares. Bien. Esto entiendo que ustedes han estado conversando con algunos de los vocales antes, así que es probable que esta parte más técnica ya la tengan, pero me parece importante, recordarles también que es momento de inscribirse a traslados, que no necesariamente voy a hacer uso de ese derecho, pero sí, si tienen alguna perspectiva de mudanza por lo que sea, o cualquiera sea el motivo que los incita a pedir el traslado, es bueno que recuerden que es en este momento del año que les permite a los docentes trasladar horas o cargos. Bien. Cecilia, todas las veces que tengamos que repetir, repetimos, porque nos sucede que vuelve a haber consultas, que vuelve a haber preguntas, como que es necesario reiterar. Así que no nos preocupemos por la reiteración. Bárbaro. Me parece importante también, aclarar en relación a la convocatoria, es que yo ahora me inscribo y recién va a salir reflejado en el año 2027. Este año en la LOM vigente hay más de 68.000 docentes inscritos, así que habitualmente aspiramos a un promedio de eso, entre 67.000 y 70.000 docentes se inscriben cada año, y aspirantes a la docencia, también técnicos y profesionales, que nos ayudan entre todos a tener los docentes y la planta funcional que es necesaria en cada una de las escuelas, con cada modalidad y con cada orientación. Bien. No sé para dónde quieren que dirija, la información en relación a sus consultas,
si tienen algo más específico que les gustaría que nosotros aclaremos. Entonces, una vez que se realiza la inscripción, ¿se va a impactar, digamos, o sea, nos va a aparecer recién en el 2027? ¿O hay en la LOM 2027. Antes, tienen dos momentos muy importantes de que presten atención. Bien. Fin de octubre sale la LOM provisoria, que es el momento que tienen para realizar el primer reclamo. Es decir, si nosotros metimos la pata, que es muy probable, tenemos 17 vocales que clasifican a toda esa gente, que presten atención si faltó alguna clasificación, y el segundo momento, donde sale la LOM definitiva, que es a fines de noviembre, tienen el momento también para hacer el recurso reclamando si nosotros no lo vieron antes ustedes o no lo vimos antes nosotros. En octubre, cuando sacamos la LOM provisoria, también es el momento en el que aquellos docentes que si hubieran, o técnicos, digo, cualquiera sea el título superior, que si hubieran recibido hasta el 17 de mayo, porque es la fecha de fin de convocatoria, y que no se les entregó el certificado definitivo, tengan la posibilidad de haberse inscrito ahora con el certificado del secundario y un certificado provisorio de la carrera que hayan finalizado, y en octubre, cuando está la LOM provisoria, se abre el sistema nuevamente para recibir los certificados de estos docentes que no se les habían entregado hasta la fecha. Bien, está perfecto, muy claro. Para realizar la inscripción, ¿qué es lo que hay que tener sí o sí en PDF? Porque tiene que estar en PDF, no puede estar en JPG, tiene que estar en PDF. Tiene que estar en PDF con un peso menor a 2 megas. Bien. Eso está todo en el instructivo administrativo de la convocatoria, que es la resolución 80 del 26, y está cargada en el CD cuando se inscriben, en nuestra página de carrera docente y en la página de gobierno de Córdoba, y ahí tienen inclusive todos los videos para acompañarlos. Pero ¿qué es importante? Es importante que tengan primero un título. Si yo todavía no recibí mi título de profe de historia, supongamos, abro el legajo, digamos, esa sería la expresión porque quedó de cuando se hacía en papel, abro el legajo con mi título de secundario y adjunto el provisorio, pero quiero decir esto un título. Bien. ¿Qué más necesito tener en PDF y de manera que tenga un peso menor a 2? Tengo que tener todas las certificaciones nuevas que yo no haya cargado desde el 2020 en adelante. Pongo esta fecha porque fue cuando se convirtió el papel al digital, entonces si yo cargué ya mi antecedente, un curso, una formación postinicial, una diplomatura, está cargada. Y tengo que tener, por supuesto, CD, que es por lo que se accede, y digo que todos tenemos, la mayoría de los que estamos, por la razón que sea, aunque no seamos docentes aún. Les recuerdo también que el sistema tiene 20 minutos de CD y se cierra. Entonces, vayan guardando y al final de la inscripción no se olviden de poner guardar, porque nos pasa que hay gente que se inscribe pero no pone guardar, entonces no queda registrada esa inscripción. Entonces, es muy importante darle el guardar en todo momento y tener todo listo, y también haber revisado el listado de escuelas y el listado de materias y cargos en el que yo me quiero inscribir. ¿Por qué? Por una parte tenemos escuelas con el mismo nombre, entonces es importante que prestemos atención al código de empresa, que es ese numerito que empieza con EE, porque tenemos muchos San Martínez, muchos Sarmientos, hay muchas escuelas con el mismo nombre, y para que no perdamos la inscripción, anotándonos en una escuela, no sé, de Winter Renanco. Claro. Y lo mismo pasa con los espacios curriculares. Siempre la sugerencia es que se inscriban en la mayor cantidad de espacios, que su título los habilita para docente o en carácter de habilitante, porque estas dos situaciones tienen la posibilidad de entrar titular o entrar en alguna de las titularizaciones posteriores, que siempre es muy importante la estabilidad. Pero eso también tiene que ver con que nosotros hagamos antes la tarea de en dónde me voy a inscribir para no meter la pata. Bien, ¿alguna pregunta por aquí? A ver, serían los canales de consulta cuando tenemos alguna duda o para hacer algún reclamo relacionado? Sí, hay dos mails que están en la página, ahora perdón, pero no sé de memoria. Uno es Junta Media Reclamos, sí, juntamediareclamos@cba.gov.ar,
y no hay un teléfono fijo, digo, quiero aclarar que no está descompuesto y Telecom no nos estaría dando solución, así que tenemos 2 correos de mail que en carrera docente CBA están, y también presencialmente los invitamos, cuando alguno de los colegas tenga como mucho lío, los invitamos a Salta 74 de 9 a 17 para darles toda la información necesaria. Que no tengan problemas porque respondemos cada mail, si no en el día al día siguiente. Bien. En esta época de convocatoria, obvio que hay muchas consultas, pero las evacuamos a todas porque sabemos la necesidad y la importancia, no solo para cada uno de los profes, sino nosotros también como sistema para tener quien cubra las vacantes que se producen cada semana en la escuela. Tal cual. Bueno, tal cual. Cecilia, quedó muy claro. La cuestión también es, como acabas de decir, tener el material ya preparado en la compu, como para, una vez que uno inicia, poder seguir todos los pasos, haber visto previamente los tutoriales, en el caso de que algo no quede claro, antes de iniciar la carga, para no tener que cerrar o que se termine el tiempo y tener que volver a iniciar. Sí. Y un error muy común que hay tiene que ver cuando se comprime. Cuando se comprimen los archivos, hay un compresor de archivos muy conocido que se llama el PDF, sí, que suele romper los archivos. Entonces, cuando les queda la ruedita como dando vuelta, como pensando, sí, eso es que el archivo está roto. Es una consulta muy visual. Cuando lo comprimimos, porque era más grande, sí. Ah, bien. Uy, me parece que hay celulares que lo traen automático y demás. Es un tip que parece sonso, pero en la página nuestra del Instagram que contestamos permanentemente, la mayoría de las preguntas tiene que ver con eso. Me queda dando vuelta la ruedita y no es un problema del sistema, es un problema del archivo roto, pero no sale un cartel indicándolo. Entonces, cuando les pase eso, subiendo los archivos, sepan que es porque en la compresión se rompió. Y hay que hacerlo con otro sistema. No sé si es el término muy técnico, ¿no? Sí. Pero claro, hay que hacerlo con otro sistema o escaneando con el celular. Exactamente, con otra aplicación. Perfecto. Exactamente. No, quedó clarísimo y está buenísimo el dato. Sí, es un tip como importante. Y otro tip como importante también es que por favor actualicen sus datos personales, que eso está al momento de cargar los títulos. ¿Por qué? Porque si nuestros vocales cuando empiezan la clasificación en esto de que les subió el archivo pero no lo pueden abrir o lo que fuere, no los dejan sin clasificar. Los llaman o les escriben mail para que se comuniquen y les acerquen. Normalmente esto ocurre con los títulos, digo que es la que mayor cantidad de puntaje brinda. Entonces, si yo no puedo leer el título, la gente los va a llamar y los va a escribir. A veces me pregunta gente, ¿puede ser que me hayan mandado un mail de la Junta? Sí, le digo, profe, porque no pudieron leer bien el título y se lo queremos cargar. Así que siempre actualizar los datos de mail y de celular, porque es necesario que se comuniquen los vocales y los secres con ustedes. Cecilia, te agradecemos muchísimo esta conversación, estos datos, que todos son valiosos, muy valiosos, porque bueno, es una voz autorizada para decirnos y acompañarnos en todo este proceso que, como decís, es muy importante para ambas partes. Así que, bueno, mientras las veces que haya que repetir o estos tips de, bueno, te pasó esto, la ruedita, lo que sea, prestar atención, porque se ha ganado mucho con la posibilidad de que este trámite sea digital, realmente que sí. Pero así que bueno, hay que aprovechar. Nos acordamos de hacer la cola en la calle Salta, claro. Sabemos el avance que hemos tenido. Exactamente. Sí. Bueno, un abrazo grande, hasta pronto. Otro y quedo a disposición. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, espero que todo el mundo... A mí me pasó lo de la ruedita, me acaba de dar un tip de lo más... Porque buenísimo. Yo usé ese, porque en realidad me mandaron mi analítico como en 2 páginas y es el frente y dorso está puesto uno abajo del otro y necesitaba tenerlo por separado y entonces ahora me acabo de enterar que me rompió el archivo. Así que voy a usar otra metodología. No, está muy bien. Noticias. Pago de MAPS adeudados. El 18 de mayo se liquidarán por planilla adicional. Servicios médicos en nuestra subdelegación de Villa Carlos Paz, que está en José Hernández 30. La doctora Pedrotti
Atiende los viernes de 9 a 14 horas, la doctora Ana Cecilia Márquez, que es médica clínica, los martes de 9 a 12 y el doctor Valderramo los lunes de 15 a 17 horas. Y también comentar que participamos de la multitudinaria Cuarta Marcha Federal Educativa en la ciudad de Córdoba, donde se juntaron más de 120.000 docentes y no docentes, estudiantes e integrantes de organizaciones políticas, sindicales y sociales. Marchamos hasta las inmediaciones de Patio Olmos, donde se realizó el acto central. En este marco, nuestro secretario general Roberto Cristalli afirmó: el gobierno nacional no solo no está cumpliendo con la ley de financiamiento universitario, sino que además está achicando brutalmente el presupuesto para la educación pública. Estamos participando de la movilización porque la defensa de la escuela pública y de las universidades es responsabilidad de todos y todas, y el momento de defenderla es ahora. Muy bien, y nos estamos despidiendo después de este programa con el que nos quedamos con las voces, con la necesidad de acompañar a las escuelas técnicas, a tenerlas presentes, al taller de lutería de la Bernabé Fernández. Son, bueno, esas cositas, esas deudas que tenemos y de las que no nos vamos a olvidar aquí en la Tiza de Punilla. Nos despedimos primero al único que quedó allá en su casa, a Jorge Morván, que le mandamos muchos saludos. El resto estamos acá en la mesa. Está María Rosa Jara, está Moni Bramajo, está Celso Córdoba y está, como siempre, Jorge Boido, acompañándonos desde Villanos Radio. Mi nombre es Valeria Flesia, que estén muy bien. Y nos reencontramos en vivo el próximo miércoles a partir de las 19 horas en este programa, el programa de los trabajadores de la educación. Un cariño grande para todos. UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra. Para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.